Un cordial saludo, tengan todos bienvenidos nuevamente a nuestra sección de lectura. Hoy con el documento 139 vamos a terminar de leer este documento que empezamos la semana pasada. Antes de entonces iniciar, vamos a poner en presencia de nuestro Padre esta actividad. Muy bien, pues entonces para iniciar los dejo con Flor. Muchas Adelante, Flor. gracias, Carlitos. Ah, bien, hoy iniciamos con el número 7, que es Mateo Leví. Mateo, el séptimo de los apóstoles, fue escogido por Andrés. Mateo pertenecía a una familia de cobradores de impuestos o publicanos, pero él mismo era un recaudador de aduanas en Capernaum, donde vivía. Contaba con 31 años, era casado y tenía 4 hijos. Era un hombre de moderada riqueza, el único de los que pertenecían al grupo apostólico con ciertos medios. Era un buen hombre de negocios, una persona sociable y tenía el don de hacer amigos y de llevarse muy bien con una gran variedad de personas. Andrés nombró a Mateo representante financiero de los apóstoles. En cierto modo, él era el agente fiscal y el portavoz publicitario de la organización apostólica. Era un juez agudo de la naturaleza humana y un propagandista muy eficaz. Su personalidad es difícil de visualizar, pero fue un discípulo honesto y su fe en la misión de Jesús y en la certeza del reino creció con el tiempo. Jesús no le dio sobrenombre a Leví, pero sus hermanos apóstoles comúnmente se referían a él como el que consigue dinero. El punto fuerte de Leví era su devoción sincera a la causa. El hecho de que él, un publicano, hubiera sido aceptado por Jesús y sus apóstoles llenaba de gratitud a este ex recaudador de impuestos. Sin embargo, llevó algún tiempo para que el resto de los apóstoles, especialmente Simón el Celote y Judas Iscariote, se llegaran a reconciliar con la presencia del publicano en su medio. La debilidad de Mateo era su visión materialista y míope de la vida. Pero en todos estos asuntos progresó mucho según pasaban los meses. Él, por supuesto, tenía que ausentarse de muchas de las más preciadas temporadas de instrucción porque era su deber mantener provista la tesorería. Lo que Mateo más apreciaba era la disposición del maestro para perdonar. Nunca dejaba de repetir que la fe era lo único que se necesitaba en el asunto de encontrar a Dios. Siempre se complacía en referirse al reino como este asunto de encontrar a Dios. Aunque Mateo era un hombre que tenía su pasado, daba una excelente impresión de sí mismo y según pasó el tiempo, sus asociados se enorgullecieron de las acciones del publicano. Fue uno de los apóstoles que tomaban amplias notas sobre los dichos de Jesús y estas notas se utilizaron para la subsecuente narrativa de Isador sobre los dichos y hechos de Jesús, que ha llegado a conocerse como el Evangelio según Mateo. La vida buena y útil de Mateo, el hombre de negocios y el recaudador de aduanas de Capernaum, ha sido el medio que ha llevado a millares y millares de otros hombres de negocios, funcionarios públicos y políticos a través de las edades a escuchar también la voz atractiva del maestro que dice, sígueme. Mateo era realmente un político sagaz, pero fue intensamente leal a Jesús y supremamente devoto a la tarea de asegurarse de que los mensajeros del reino que los mensajeros del reino venidero fueran adecuadamente financiados. La presencia de Mateo entre los 12 fue el medio de mantener las puertas del reino abiertas de par en par para la multitud de almas afligidas y excluidas que se encontraban desde hacía mucho tiempo sin los consuelos de la religión. Hombres y mujeres rechazados por la sociedad, desesperados, acudían a escuchar a Jesús y él nunca rechazó ni a uno solo de ellos.
Mateo recibía las ofrendas espontáneas y libremente entregadas de los discípulos creyentes y de los que escuchaban directamente las enseñanzas del maestro, pero nunca solicitó abiertamente fondos de las multitudes. Hizo todo su trabajo financiero de una manera discreta y personal, recaudando la mayor parte del dinero entre la clase más pudiente de los creyentes interesados. Entregó prácticamente toda su modesta fortuna a la obra del Maestro y sus apóstoles, pero ellos nunca se enteraron de esta generosidad, salvo Jesús, que sabía todo al respecto. Vacilaba en contribuir abiertamente a los fondos apostólicos por temor de que Jesús y sus asociados pudiesen considerar que su dinero era indigno, de manera que dio mucho de lo suyo en nombre de otros creyentes. Durante los primeros meses, sabiendo Mateo que su presencia entre ellos estaba en cierto modo un tormento, muchas veces tuvo la tentación de decirles que era su dinero el que les suplía a menudo el pan cotidiano, pero jamás lo hizo. Cuando afloraba el desdén del grupo por el publicano, Leví ardía en deseos de revelarles su generosidad, pero consiguió siempre callar. Cuando no alcanzaban los fondos para hacerle frente a los gastos estimados de la semana, Leví a menudo recurría a sus propios recursos haciendo generosos aportes. Otras veces, cuando le resultaban particularmente fascinantes las enseñanzas de Jesús, se quedaba a escucharlos, aún sabiendo que tendría que contribuir de su bolsillo para compensar por no haber solicitado los fondos necesarios. Pero cuánto deseaba Leví que Jesús supiera que buena parte del dinero provenía de su bolsillo. No se daba cuenta de que el maestro lo sabía todo. Los apóstoles murieron sin saber que Mateo fue su benefactor, a tal extremo que, cuando fue a proclamar el Evangelio del Reino después del comienzo de las persecuciones, estaba prácticamente en la miseria. Cuando estas persecuciones obligaron a los creyentes a abandonar a Jerusalén, Mateo viajó al norte predicando el Evangelio del Reino y bautizando a los creyentes. Sus antiguos asociados apostólicos nada más supieron de él, pero siguió predicando y bautizando en Siria, Capadocia, Galacia, Bitinia y Tracia. Y fue en Tracia, en Lisimaquia, que ciertos judíos infieles conspiraron con los soldados romanos para disponer su muerte. Este publicano regenerado murió triunfante en la fe de la salvación que él había aprendido con tanta seguridad de las enseñanzas del Maestro durante su reciente estadía en la tierra. Es interesante saber cómo Mateo, sin decir nada, ayudó a esta causa, ¿no? Y seguramente Jesús, bueno, ya sabemos que él lo sabía, pero quizá después ya llegando a conocer allá a Micael, seguramente algo habrán conversado al respecto. Y seguramente pienso yo que Micael le habrá dicho, oye, muchas gracias por cooperar con la causa. Me imagino. Adelante, Aníbal. Bueno, dos cosas. Yo no entiendo qué es lo que quiere decir con publicano. Es porque nosotros no usamos esa palabra, tal vez. La otra cosa es em, por, por qué Mateo, sabiendo que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús sobre la verdad, decía que los fondos venían o las contribuciones venían de otras personas. Y para mí eso es como decir mentiras. Incluso eso estaba sancionado, pero drásticamente en la ley de Moisés. Dos preguntas. Mira, la razón real. El mismo texto creo que nos está diciendo, porque si él les decía que eran de él, posiblemente podrían haber pensado que era un dinero mal habido o abuso en otras circunstancias y que a lo mejor no era adecuado percibir o recibir para una causa justa, noble y ética un dinero que venía de dudosas manos o dudoso origen. No sé, quizá él lo pensaba así y en ese tiempo, según me entiendo yo por la lectura, era el modo de pensamiento generalizado.
Entonces era mejor de algún modo ocultarlo. Hay veces, y creo que en el libro dice en algún momento, lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha, ¿no? O sea, que seas discreto en lo que hagas. No necesitas andar publicando que tú estás haciendo todo. Pero bueno, ya depende de las decisiones de cada persona, ¿no? En mi opinión, no estaba necesariamente mintiendo, sino simplemente no exhibiendo una situación. Más lo que hubiera dicho, bueno, o sea, sí, sí se puede tomar como que era mentirilla, pero era una mentirilla sana que ayudaba a la causa. A ver, vamos a ver qué dice Claudio. Totalmente de acuerdo contigo, Flor. Justamente iba a decir eso. O sea que cuando Jesús em, hizo la primera presentación delante de los 12 apóstoles, ¿no? O sea, que para la Biblia es el Sermón del Monte, ¿sí? Que, o sea, en la Biblia parece que habla a la multitud, pero sin embargo, en el libro de Urantia habló a los 12, ¿sí? Entre las cosas que dijo fue justamente no hagas las cosas, o sea, para que los demás te vean, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, o viceversa, no me acuerdo. Pero, pero sí, o sea, supongo que esa posiblemente fue algo que le quedó a Mateo y realmente muy valuable. Gracias. Gracias, Claudio. Sí, Aníbal. Bueno, yo lo siento, pero mentirillas sanas no las hay. Es decir, es una mentira, aunque sea pequeña, es una mentira. Sí, indiscutiblemente no es la realidad, no es la verdad, pero en este caso a veces no sé, habría que ver cómo Jesús juzgaba eso. Y pues Jesús lo sabía, nunca le dijo, oye, estás diciendo mentiras. A ver, Siler, a ver, ¿qué opinas, Siler? A ver, hermanitos, no sería la primera, ¿eh? Hay otras dos ocasiones en que Jesús de alguna manera, una vez le dije, yo le hice un comentario a la hermanita Jenny y me dijo que no era una mentira, que era una verdad a medias. Hay otras dos ocasiones donde Jesús, maneja esa situación. Una, no sé si recuerdan, es cuando él se fue a no recuerdo a dónde fue, y dejó a su hermano Santiago, lo dejó de encargado. Y le dijo a Santiago que por culpa del clima no iba a poder regresar a revisar la situación y no era el clima, simplemente Jesús manejó esa situación para justificar por qué él no regresaba a revisar las cosas que le había dejado encargadas a Ajá. Santiago. Esta fue también se puede decir que es una mentira porque no era la verdad, mas sin embargo lo manejó así. Entonces yo creo que por la naturaleza de Jesús, pues siendo humano, a veces las mentiras, o como dice las mentiras a medias o la verdad a medias o las mentiras blancas, pues a veces se justifican y a mí me dio un gran alivio porque quien en la vida, en el transcurso de nuestra vida material, a veces no dices mentiras blancas, son mentiras piadosas. A veces es necesario porque es más mal el daño que se hace cuando dices la verdad que cuando manejas una situación de esa manera. En otra ocasión también a Jesús, no sé si recuerdan cuando lo invitaron con los elotes, que fuera el líder, Mm, ujú. también no dijo la verdad, dijo que era por su familia, pero el libro hace el énfasis que realmente era porque no podía decir que era un hijo de Dios y cuál era su misión como un ser divino, un ser espiritual, lo cual había venido a este planeta, ¿no? Entonces, y él dijo que era por su familia, por lo cual no aceptaba el cargo que se le daban. Entonces, esas son las que yo he percibido, pero debe haber más, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna forma, pues si Jesús lo hacía, podemos hacerlo nosotros, ¿no? Y a mí me hizo sentir bien porque ¿quién no ha dicho mentiras piadosas en el transcurso de esta vida? Y siendo humano, yo creo que es posible que haya podido haber manejado esas situaciones de esa manera. Espero haberme explicado y gusto en saludarlos. Ok, está bien. Nada más un último detalle. Aníbal, dijiste publicano. Efectivamente no usamos esa palabra. La busqué y dice que entre los romanos, arrendador de los impuestos o rentas públicas y en las minas del Estado. La definición de publicano. Ok, entonces le paso la palabra Mayra. Adelante, Mayrita. Tomás el Dídimo.
Tomás fue el octavo apóstol escogido por Felipe. En tiempos posteriores se le conoció como Tomás el Incrédulo, pero sus hermanos apóstoles no lo consideraban un incrédulo crónico. Sí tenía una mente lógica y escéptica, pero al mismo tiempo era de una lealtad tan valiente que les impedía a los que le conocieron íntimamente considerarle un excepto frívolo. Cuando Tomás se unió a los apóstoles, tenía 29 años, estaba casado y tenía 4 hijos. Anteriormente había sido carpintero y albañil, pero luego se convirtió en pescador y residía en Tariquea, en la ribera occidental del Jordán, allí donde el río fluye del mar de Galilea, y se le consideraba el ciudadano más importante de esta pequeña aldea. Tenía poca educación, pero poseía una mente aguda y racional, y era hijo de padres excelentes que vivían en Tiberias. Tomás tenía la única mente verdaderamente analítica de los 12. Era el científico verdadero del cuerpo apostólico. Los primeros años de vida hogareña de Tomás habían sido desafortunados. Sus padres no eran completamente felices en su matrimonio, y esto se reflejaba en su experiencia adulta. Creció con un temperamento desagradable y pendenciero. Incluso su esposa se alegró de que se uniera a los apóstoles. La idea de que su pesimista marido estuviera lejos del hogar casi todo el tiempo le resultaba un alivio. También tenía Tomás una tendencia a la suspicacia que hacía muy difícil llevarse bien con él. Al principio, Pedro estuvo muy molesto por la presencia de Tomás, quejándose a su hermano Andrés de que Tomás era malo, feo y siempre suspicaz. Pero a medida que sus asociados fueron conociendo mejor a Tomás, más lo quisieron. Descubrieron que era extremadamente honesto y resueltamente leal. Era perfectamente sincero e incuestionablemente veraz, pero era un crítico nato y se había convertido en un pesimista empedernido. Su mente analítica estaba envenenada por la suspicacia. Cuando se asoció con los 12 y pudo de este modo conocer el noble carácter de Jesús, estaba a punto de perder la fe en sus semejantes. Esta asociación con el maestro comenzó a transformar inmediatamente su disposición de ánimo, efectuando grandes cambios en su forma de reaccionar mentalmente con sus semejantes. La gran fuerza de Tomás era su mente en extremo analítica, combinada con la solidez de su valor, una vez que tomaba una determinación. Su gran debilidad era su incredulidad suspicaz, que nunca llegó a vencer del todo durante su vida terrenal. En la organización de los 12, se le encomendó a Tomás que se encargara de preparar y dirigir el itinerario. Fue un director hábil de la obra y los movimientos del cuerpo apostólico. Era un ejecutivo capaz, excelente hombre de negocios, pero estaba limitado por su talante altamente variable. Parecía ser una persona un día y otra completamente distinta al día siguiente. Cuando se unió a los apóstoles, tenía inclinación por la melancolía, pero el contacto con Jesús y los apóstoles lo curó en gran medida de esta morbosa tendencia a la introspección. Mucho disfrutaba Jesús de la compañía de Tomás y tuvo muchas conversaciones largas y personales con él. Su presencia entre los apóstoles fue de gran consuelo para todos los incrédulos honestos y alentó a muchas mentes atribuladas a entrar en el reino, aunque no pudieran comprender completamente todas las fases espirituales y filosóficas de las enseñanzas de Jesús. La presencia de Tomás en el grupo de los 12 fue una declaración permanente de que Jesús amaba incluso a los incrédulos
honesto. Los otros apóstoles reverenciaban a Jesús por algún rasgo especial y distinguido de su desbordante personalidad. Pero Tomás reverenciaba a su maestro por su carácter magníficamente equilibrado. Tomás admiraba y honraba cada vez más a aquel que era tan amorosamente misericordioso y al mismo tiempo tan inflexiblemente justo y equitativo, tan firme pero nunca obstinado, tan calmo pero nunca indiferente, tan socorrido y tan compasivo pero nunca entrometido, ni dictatorial, tan fuerte y al mismo tiempo tan manso, tan positivo pero nunca áspero ni rudo, tan tierno pero nunca vacilante, tan puro e inocente, pero al mismo tiempo tan viril, enérgico y fuerte, tan verdaderamente valiente, pero nunca temerario ni imprudente, tan amante de la naturaleza, pero tan libre de toda tendencia de reverenciar a la naturaleza, tan lleno de humor y tan jovial, pero tan libre de ligereza y de frivolidad. Era tan inigualable simetría de la personalidad lo que tanto encantaba a Tomás. Probablemente él disfrutaba de la más elevada comprensión intelectual y apreciación de la personalidad de Jesús entre los 12. En los concilios de los 12, Tomás siempre era cauto, aconsejaba siempre una política de seguridad en primer término, pero si se votaba en contra de su conservadurismo o se lo vetaba, era siempre el primero en proceder intrépidamente con la ejecución del programa que se había aprobado. Una y otra vez se pronunció contra un proyecto determinado por considerarlo imprudente y presuntuoso. Él debatía hasta el fin amargo, pero cuando Andrés sometía la proposición al voto y cuando los 12 elegían hacer algo contra lo cual había él tan apasionadamente argumentado, Tomás era el primero en decir, vamos, era un buen perdedor, no guardaba rencor ni alimentaba resentimientos. Una y otra vez se opuso a permitir que Jesús se expusiera al peligro, pero cuando el maestro decidía correr riesgos, era siempre Tomás quien animaba a los apóstoles con sus valientes palabras. Vamos, hermanos, vamos a morir con él. En algunos aspectos, Tomás era como Felipe. Quería que le mostraran, pero las expresiones de su duda se basaban en mecanismos intelectuales completamente diferentes. Tomás era analítico, no meramente escéptico. En cuanto al coraje físico personal, era uno de los más valientes entre los 12. Tomás tenía algunos días muy malos. A veces estaba triste y abatido. La pérdida de su hermana gemela a los 9 años le había producido mucha tristeza en sus primeros años, contribuyendo a sus problemas temperamentales en su vida adulta. Cuando Tomás estaba deprimido, a veces Natanael, quien era quien lo ayudaba a recobrarse, o otras veces Pedro, y con cierta frecuencia uno de los gemelos Alfeo. Desafortunadamente, cuando estaba más deprimido, trataba de evitar el contacto directo con Jesús. Pero el maestro conocía todo esto y tenía gran compasión por su apóstol cuando éste estaba afligido por la depresión y atormentado por las dudas. A veces Tomás obtenía permiso de Andrés para ausentarse a solas por 1 o 2 días, pero pronto se dio cuenta de que este sistema no era prudente. Pronto descubrió que era mejor cuando estaba deprimido aferrarse a su trabajo y quedarse junto a sus asociados. A pesar de lo que ocurriera en su vida emocional, siempre era un apóstol. Cuando llegaba el momento de proceder, siempre era Tomás el que decía, vamos. Tomás es el gran ejemplo de un ser humano que tiene dudas, las encara y las vence. Tenía una mente preclara,
No era un criticón frívolo, era un pensador lógico. Fue la prueba del ácido para Jesús y sus hermanos apóstoles. Si Jesús y su obra no hubiesen sido genuinos, no habrían podido retener a un hombre como Tomás desde el principio hasta el fin. Tenía un sentido muy preciso y agudo de lo real. Al primer síntoma de fraude o de engaño, Tomás lo habría abandonado a todos. Es posible que los científicos no comprendan plenamente a Jesús y su obra en la tierra, pero vivió y laboró con el Maestro y sus asociados humanos, un hombre cuya mente era la de un verdadero científico. Tomás el Dídimo. Él creyó en Jesús de Nazaret. Tomás pasó momentos difíciles durante los días del juicio y la crucifixión. Estuvo sumido en la más profunda desesperación por un tiempo, pero recobró su coraje. Se quedó con los apóstoles y estaba presente con ellos para dar la bienvenida a Jesús en el mar de Galilea. Sucumbió por un tiempo a la depresión de la incredulidad, pero finalmente supo recuperar su fe y su valor. Aconsejó sabiamente a los apóstoles después de Pentecostés, y cuando la persecución dispersó a los creyentes, fue a Chipre, a Creta, a la costa norafricana y a Sicilia, predicando la buena nueva del reino y bautizando a los creyentes. Y Tomás siguió predicando y bautizando hasta que fue arrestado por los agentes del gobierno romano y ejecutado en Malta. Solo unas pocas semanas antes de su muerte, había comenzado a escribir sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Alguna aportación o pregunta? Lo que pasa es que escuchando todo esto que leyó Mayra, es como que se refleja en mí porque ser ateo es terrible y yo salí de eso y me alegro mucho de haber salido y me gusta mucho esto que leyó Mayra, me gusta mucho. Y Mayra también está interesada en el tema porque tenemos tantos familiares que no creen, que no sabemos cómo llevarlos por el camino. Y yo no veo cómo llevar a mi hijo por el camino. Y hasta yo lo influencié para que él fuera ateo. Y eso me parece a mí tan terrible. Pero no te culpes, Aníbal, porque así fue que te educaron a ti también. Sí, así fue. Una familia atea es terrible. Y es difícil, cada quien tiene su tiempo y entonces, no sé, el padre trabaja de una forma muy curiosa. Eventualmente suceden hechos, detalles o una palabra que te puede conectar con el padre. O sea, nada más es cuestión de tiempo y de paciencia y eventualmente lo bueno es que tú estés informado. Cuando le llegue esa chispa, vas a tener toda la información para ampliar todas las preguntas que tenga. Claudio. Sí, lo que quería decirle, Aníbal, que cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo. Tu tiempo quizás o tu enseñanza fue el ser ateo, pero de todas maneras en algún momento Dios pudo tocar tu corazón. No sé exactamente cuál fue el modo, porque hay muchos modos, pero alguno fue y hoy estás aquí, luchando junto con cada uno de nosotros para poder ser merecedores de también ser parte de ese reino del que nos habla Jesús. Aníbal. Bueno, el modo fue muy bonito. Murió mi suegra y ocurrieron cosas increíbles cuando llegamos allá. Muy bonito lo que nos pasó. Por ejemplo, un cuarto lleno de perfume durante, ¿qué? Más de media hora. Y yo con esa mente de encontrar la razón de por qué estaba ocurriendo eso. Y pasaron muchos años y yo todo el tiempo pensando por qué ocurrió eso y cómo ocurre eso.
y al final me di cuenta que era como una forma de que yo despertara o que abriera los ojos. Y también ocurrieron otras cosas cuando ya llegué a Australia, también muy bonitas. Entonces, eso me cambió. Gracias, Aníbal. Gracias, Claudio. ¿Alguien más? Bueno, pues le paso el micrófono a Valdemar. 9 y 10. Jacobo y Judas Alfeo. Jacobo y Judas, los hijos de Alfeo, los pescadores gemelos que vivían cerca de Gerasa, el noveno y el 10º apóstol, fueron escogidos por Santiago y Juan Zebedeo. Tenían 26 años y estaban casados. Jacobo tenía 3 hijos y Judas 2. No hay mucho que decir acerca de estos dos pescadores comunes. Amaban a su maestro y Jesús los amaba, pero jamás interrumpían sus palabras con preguntas. Muy poco comprendían de las discusiones filosóficas o de los debates teológicos de los otros apóstoles, pero les complacía contarse entre los integrantes de este grupo de hombres notables. Estos dos hombres, casi idénticos en su apariencia física y en sus características mentales y en el alcance de su percepción espiritual, lo que se diga de uno puede aplicarse al otro. Andrés les asignó el trabajo de velar por el mantenimiento del orden de las multitudes. Eran los conserjes principales durante las horas de predicación y, en efecto, los siervos generales y los recaderos de los 12. Ayudaban a Felipe con los suministros, llevaban a las familias el dinero que Natanael les enviaba y siempre estaban dispuestos a brindar ayuda a cualquiera de los apóstoles. Las multitudes de gente común alentaban sus esperanzas al ver a dos personas como ellos que ocupaban un lugar honroso en el cuerpo de los apóstoles. Por el hecho de haber sido aceptados como apóstoles, estos mellizos mediocres fueron el medio para traer al reino a numerosos creyentes de corazón débil. Además, la gente común aceptaba mejor las órdenes y direcciones impartidas por conserjes oficiales que mucho se parecían a ellos mismos. Jacobo y Judas también eran llamados Tadeo y Lebeo. No tenían características fuertes ni puntos flacos. Los sobrenombres que les dieron los discípulos eran apodos tiernos que reflejaban su mediocridad. Eran lo menos importantes entre todos los apóstoles. Lo sabían y les complacía. Jacobo Alfeo amaba especialmente a Jesús por la sencillez del maestro. Los gemelos no podían comprender la mente de Jesús, pero sentían el lazo comprensivo entre ellos y el corazón de su maestro. Su mente no era de un orden elevado, hasta se les podía considerar con reverencia como estúpidos, pero tenían una experiencia auténtica en su naturaleza espiritual. Creían en Jesús, eran hijos de Dios y miembros del reino. Judas Alfeo se sentía atraído por Jesús por la humildad sin ostentación del maestro, esa humildad vinculada con tan grande dignidad personal. Le resultaba particularmente atractiva a Jesús. El hecho de que Jesús les ordenara siempre que no mencionaran sus acciones extraordinarias grandemente impresionaba a este simple hijo de la naturaleza. Los gemelos eran asistentes de buen corazón y mente ingenua, y todos los amaban. Jesús recibió a estos jóvenes con un solo talento en puestos de honor en su séquito personal en el reino, porque hay incontables millones de otras almas igualmente simples y temerosas en los mundos del espacio, a quienes, del mismo modo, desea acoger en una comunión activa y creyente con Él y su efusivo espíritu de la verdad. Jesús no desprecia la pequeñez, sino tan solo el mal y el pecado. Jacobo y Judas eran pequeños, pero también eran fieles.
eran simples e ignorantes, pero también eran de corazón generoso, compasivos y afables. Cuál gratamente orgullosos estaban estos hombres humildes el día en que el maestro se negó a aceptar a cierto hombre rico como evangelista, a menos que vendiera sus bienes y ayudara a los pobres. Cuando las multitudes se enteraron de esto y al mismo tiempo contemplaron a los gemelos entre sus consejeros, se convencieron de que Jesús no tenía favoritos, pero solo una institución divina, el reino del cielo, podía edificarse sobre un cimiento humano tan mediocre. Solo una o dos veces en toda su asociación con Jesús se atrevieron los gemelos a hacer preguntas en público. Cierta vez, Judas decidió hacer una pregunta a Jesús cuando el maestro estaba hablando de revelarse abiertamente al mundo. Sentía cierta desilusión, pues ya no habría secretos que tan solo pertenecieran a los 12 y se atrevió a preguntar, pero maestro, cuando así te declares al mundo, ¿cómo nos favorecerás a nosotros con manifestaciones especiales de tu bondad? Los gemelos sirvieron fielmente hasta el fin, hasta los días sombríos del proceso, la crucifixión y la desesperanza. En su corazón nunca perdieron su fe en Jesús y, con excepción de Juan, fueron los primeros en creer en su resurrección. Pero no podían comprender el establecimiento del reino. Poco después de que su maestro fue crucificado, regresaron a sus familias y a sus redes. Había concluido su obra. No tenían la capacidad para seguir en las batallas más complejas del reino, pero vivieron y murieron conscientes de haber sido honrados y bendecidos con 4 años de íntima y personal asociación con un Hijo de Dios, el Hacedor soberano de un universo. Bien, ¿alguna pregunta o alguna participación? Bueno, yo tenía un comentario aquí en cuanto a estos hermanos y su sencillez. No, nada más voy a hacer una pequeña reflexión. Ellos regresaron otra vez a Querasa, me imagino, a trabajar y todo, pero yo creo que ellos sí siguieron proclamando, aunque en una medida más pequeña dentro de su pueblo, dentro de su comunidad, pues lógicamente que sí hablaron de Jesús y una cosa que, que pudo haber pasado es que ellos no se contaminaron con las enseñanzas después de Pablo y todo lo que se hizo sobre tomar a la resurrección como el mensaje principal, yo creo. O sea, pudo haber sido que ellos sí mantuvieron más puras las enseñanzas de Jesús, porque ahí dice, pues tuvieron 4 años con él. Entonces es probable que ellos sí hayan proclamado una verdad más exacta que la iglesia de Jerusalén y que sí empezaron ahí a tener otras cosas. No sé, ellos en Pentecostés sí estuvieron, creo que sí, pero después ya pues se regresaron y yo me puedo imaginar que sí, en su proclamación del Evangelio del Reino, sí hicieron fueron más exactos, aunque no dice nada, ¿verdad? Me lo imagino nada más. Aníbal. Bueno, aunque las personalidades todas siempre son distintas una de otra, a estos dos los analiza el revelador en un grupo de dos, Ujú. como si fueran como la misma cosa. Sí, sí, eso también me llama la atención. Se supone que no hay ninguna persona igual, pero dadas las características de lo que se está mencionando, pues no había diferencias muy profundas. Me imagino yo que, claro que todos somos diferentes, pero yo creo que los reveladores no abundaron mucho en hacer una diferencia entre estas dos personas. A mí también me llamó la atención a nivel de que dijera, bueno, pues manéjalos por separado porque pues son personas, pero yo creo que eran tan parecidos que no, pues no era muy importante ver las diferencias como que no eran
muchas las diferencias, muy grandes, pero sí, sí tienes razón, o sea, los reveladores dijeron, no, pues ahí van en paquete, los dos juntos, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, con Pedro y Andrés sí era mucha de la diferencia entre ellos dos y de Alfeo también, aunque tenían cosas parecidas, pues sí había mucha discrepancia. Y estos dos, ahí dice en el documento que que estaban casados, se supone que no vivían juntos, pero en su formación básica, pues sí se parecían bastante pues físicamente, pues eran gemelos, ¿verdad? Ahí eran igualitos. Buena observación, Aníbal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Entonces sigue con el número 11, Concepción. 11. Simón el Celote. Simón el Celote, el 11º apóstol, fue escogido por Simón Pedro. Era un hombre hábil, de buen linaje y vivía con su familia en Capernaum. Tenía 28 años cuando se unió a los apóstoles. Era un vigoroso agitador y también un hombre que hablaba mucho sin pensar. Había sido mercader en Capernaum antes de dedicar toda su atención a la organización patriótica de los celotes. Simón el Celote fue puesto a cargo de las diversiones y de la recreación del grupo apostólico y fue un organizador muy eficaz de solaz y esparcimiento de los 12. La fuerza de Simón radicaba en su lealtad inspiradora. Cuando los apóstoles encontraban un hombre o una mujer que estaban indecisos respecto a entrar al reino, enviaban a Simón. Usualmente le bastaban unos 15 minutos a este entusiasta defensor de la salvación por la fe en Dios para aclarar toda duda y eliminar todas las indecisiones y presenciar el nacimiento de una nueva alma a la libertad de la fe y el gozo de la salvación. La gran debilidad de Simón era su mente materialista. Le costaba trabajo transformarse rápidamente de un judío nacionalista a internacionalista de mente espiritual. 4 años no bastaron para hacer tal transformación intelectual y emocional, pero Jesús siempre fue paciente con él. Lo que más admiraba a Simón en Jesús era la calma del maestro, su seguridad, su equilibrio y su inexplicable serenidad. Aunque Simón era un revolucionario apasionado, un agitador temerario, gradualmente mitigó su fiera naturaleza hasta llegar a ser un predicador poderoso y efectivo de la paz en la tierra y la buena voluntad entre los hombres. Simón era un gran polemista. Le gustaba discutir cuando se trataba de vérselas con las mentes legalistas de los judíos cultos o de los sofismas intelectuales de los griegos. Siempre se le asignaba esa tarea a Simón. Era un rebelde por naturaleza y iconoclasta por formación, pero Jesús supo ganárselo para los conceptos más elevados del cielo. Siempre se había identificado con el partido de la protesta, pero ahora se unía al partido del progreso, de la progresión ilimitada y eterna del espíritu y de la verdad. Simón era un hombre de lealtades intensas y calidad de devoción personal y amaba profundamente a Jesús. Jesús no temía identificarse con los hombres de negocios, peones, optimistas, pesimistas, filósofos, escépticos, publicanos, políticos o patriotas. El maestro tuvo con Simón muchas conversaciones, pero no consiguió convertir completamente en internacionalista a este ferviente nacionalista judío. Jesús a menudo le dijo a Simón que era adecuado procurar la mejora del orden social, económico y político, pero siempre añadía, ese no es asunto del reino del cielo. Debemos dedicarnos a hacer la voluntad del Padre. Nuestro trabajo es ser embajadores de un gobierno espiritual en lo alto, y no debemos ocuparnos de inmediato de ninguna otra cosa que sea la representación de la voluntad y el carácter del Padre Divino que preside el gobierno de cuyas credenciales somos portadores. Todo ello era difícil de entender para Simón, pero gradualmente comenzó a comprender algo del significado de las enseñanzas del Maestro. Después de la dispersión debida a las persecuciones en Jerusalén, Simón ingresó en un retiro temporal.
estaba literalmente deshecho. Como patriota nacionalista, se había rendido en deferencia a las enseñanzas de Jesús. Ahora todo estaba perdido, estaba sumido en la desesperación, pero en unos pocos años se animó sus esperanzas y salió a proclamar el Evangelio del Reino. Fue a Alejandría y después de remontar el Nilo, penetró en el corazón de África, predicando en todas partes el Evangelio de Jesús y bautizando a los creyentes. Así trabajó hasta llegar a ser un anciano y endeble. Cuando murió, fue enterrado en el corazón de África. Hay una palabra que dice iconoclasta, es una persona que rechaza o niega el culto a las imágenes sagradas. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿No? Si no hay nadie que aporte algo, entonces le paso la palabra a Flor. Muchas gracias, Concepción. Bien. 12. Judas Iscariote. Judas Iscariote, el 12º apóstol, fue escogido por Natanael. Había nacido en Queriot, un pequeño pueblo al sur de Judea. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y trabajó en las varias empresas de su padre hasta que se interesó en la predicación y la obra de Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos, y cuando su hijo se unió a los discípulos de Juan, lo repudiaron. Cuando Natanael encontró a Judas en Tariquea, este estaba buscando trabajo en una empresa de secar pescado en el extremo sur del mar de Galilea. Tenía 30 años y era soltero cuando se unió a los apóstoles. Era probablemente el más instruido entre los 12 y era el único judeo en la familia apostólica del maestro. Judas no poseía ningún rasgo notable de vigor personal, aunque sí una apariencia externa de cultura y los modales de una persona bien educada. Era un pensador inteligente, pero no siempre un pensador verdaderamente honesto. Judas en realidad no se entendía a sí mismo, no era realmente sincero consigo mismo. Andrés nombró a Judas tesorero del grupo, posición para la cual estaba eminentemente dotado, y hasta el momento de traicionar a su maestro llevó a cabo las obligaciones de su posición con honestidad, fidelidad y con la mayor eficacia. No había ningún rasgo especial en Jesús que Judas admirara más que admiraba en general la personalidad atractiva y exquisitamente encantadora del maestro. Judas nunca fue capaz de superar sus prejuicios judeos contra sus asociados galileos. Aún llegaría a criticar en su mente muchas cosas de Jesús mismo. Este nativo de Judea, satisfecho de sí mismo, a menudo se atrevía a albergar crítica en su corazón sobre aquel a quien 11 de los apóstoles consideraban el hombre perfecto, aquel totalmente encantador, el más señalado entre 10,000. Realmente llegó a pensar que Jesús era timorato, que tenía cierto miedo de proclamar su poder y autoridad. Judas era un buen hombre de negocios. Se requería tacto, habilidad y paciencia, así como una devoción ardua para administrar los asuntos financieros de un idealista como Jesús, sin mencionar lidiar con los métodos sin ton y son en el campo de los negocios de algunos de los apóstoles. Judas era realmente un ejecutivo excelente, un financiero capaz y previsor y austero en materia de organización. Ninguno de los 12 jamás criticó a Judas. Hasta donde podían ver, Judas Iscariote era un tesorero sin par, un hombre culto, un apóstol leal, aunque crítico a veces, y en todo sentido de la palabra, una persona de gran éxito. Los apóstoles amaban a Judas. Él era realmente uno de ellos. Debe haber creído en Jesús, y aquí nos dicen los reveladores, pero dudamos de que realmente amara al Maestro de todo corazón. El caso de Judas ilustra la verdad de aquel proverbio que dice, hay un camino que al hombre le parece justo, pero cuyo fin es la muerte. Es totalmente posible caer víctimas de grato engaño que lleva a una adaptación placentera a las sendas del pecado y de la muerte. Estar seguros de que Judas fue siempre leal a su maestro y a sus compañeros apóstoles en el aspecto financiero. El dinero no pudo nunca haber sido el móvil de la traición a su maestro.
Judas era el hijo único de no muy sabios padres. Lo consintieron y mimaron cuando era muy pequeño. Era un niño malcriado. Creció con una noción exagerada de su propia importancia. No era un buen perdedor. Tenía ideas vagas y distorsionadas sobre la justicia. Se permitía emociones como el odio y la suspicacia. Era experto en tergiversar las palabras y las acciones de sus amigos. Durante toda su vida, Judas había cultivado el hábito de vengarse de aquellos que, según él, le habían tratado injustamente. Su sentido de los valores y de las lealtades era defectuoso. Para Jesús, Judas era una aventura en la fe. Desde el principio, el maestro entendió plenamente las debilidades de este apóstol y supo muy bien los peligros de admitirlo en el círculo de los lectores. Pero está en la naturaleza de los hijos de Dios dar a todos los seres creados una oportunidad plena e igual de salvación y supervivencia. Jesús quería que no solo los mortales de este mundo, sino los observadores de innumerables otros mundos supieran que cuando existen dudas sobre la sinceridad y el entusiasmo de la devoción de una criatura por el reino, es práctica invariable de los jueces de los hombres aceptar plenamente al candidato dudoso. La puerta de la vida eterna está abierta de par en par para todos. Todo el que quiera puede venir. No hay restricciones ni cualificaciones, salvo la fe de aquel que viene. Es esta, pues, sencillamente la razón por la cual Jesús permitió que Judas siguiera hasta el fin, haciendo siempre todo lo posible por transformar y salvar a este apóstol débil y confundido. Pero cuando la luz no es recibida con honestidad y cuando no se vive según la luz, tiende a hacerse tinieblas dentro del alma. Judas creció intelectualmente con las enseñanzas de Jesús sobre el reino, pero no hizo progresos en la adquisición de un carácter espiritual como lo hicieron los otros apóstoles. Falló en obtener un progreso satisfactorio personal en la experiencia espiritual. Judas cavilaba cada vez más frecuentemente sobre sus desilusiones personales, cayendo finalmente víctima del resentimiento. Tantas veces habían sido heridos sus sentimientos que terminó en una forma anormal por recelar de sus mejores amigos y aún hasta del maestro. Finalmente terminó por estar obsesionado con la idea de desquitarse, de hacer lo que fuera para vengarse, sí, hasta traicionar a sus compañeros y a su maestro. Pero estas ideas malignas y peligrosas no cobraron forma definitiva hasta el día en que una mujer agradecida rompió una valiosa caja de incienso a los pies de Jesús. A Judas le pareció esto un desperdicio y cuando expresó este sentimiento públicamente, solo para ser terminantemente acallado por Jesús mismo, ahí mismo, en presencia de todos, este fue el factor desencadenante. Ese acontecimiento determinó la movilización del odio, el agravio, la malicia, el prejuicio, los celos y la venganza acumulados durante toda una vida, y allí mismo decidió vengarse, aún sin saber de quién, pero cristalizó toda la maldad de su naturaleza en la única persona inocente en el drama sórdido de su vida infortunada, sencillamente porque ocurrió que Jesús fue el actor principal en el episodio que determinó su tránsito desde el reino progresivo de la luz hasta el dominio autoelegido de las tinieblas. El maestro había advertido a Judas en muchas ocasiones, tanto en privado como en público, que se estaba descarriando, pero las advertencias divinas suelen ser inútiles frente a una naturaleza humana amargada. Jesús hizo todo lo posible dentro del marco compatible con la libertad moral del hombre para evitar que Judas eligiera el camino equivocado. Finalmente llegó la gran prueba. El hijo del resentimiento fracasó. Cedió a los dictados amargos y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa que exageraba su propia importancia y que rápidamente lo precipitó en la confusión, desesperación y la depravación. Judas ingresó en la intriga vil y vergonzosa de traicionar a su señor y maestro y prestamente llevó a cabo el nefasto proyecto. Durante el proceso de ejecución de sus planes traicioneros concebidos en cólera, tuvo momentos de pesar y de vergüenza y en estos intervalos de lucidez cobardemente concebía
como una defensa propia de su mente, la idea de que Jesús posiblemente ejercería su poder y se salvaría a último momento. Cuando este asunto sórdido y pecaminoso estuvo concluido, este mortal renegado que con tanta ligereza vendió a su amigo por 30 piezas de plata para satisfacer su anhelo de venganza por tanto tiempo acariciado, se apresuró a cometer el acto final de su dramática fuga de las realidades de la existencia mortal, el suicidio. Los 11 apóstoles estaban horrorizados, estupefactos. Jesús tan solo tuvo lástima del traidor. Los mundos encuentran difícil perdonar a Judas y su nombre ha sido execrado en todo un vasto universo. La lectura del día de hoy fue por Mayrita Moreno, Valdemar Navarro, muchas gracias, es la primera vez que participa, Concepción Aduna y Flor Robles, una servidora. Este es todo un tema de conversación, como lo pueden ver. Vamos a conversar. Vamos, Aníbal, adelante. Vamos a ver. No, esta historia de Judas es como para uno ponerse a llorar, porque es terrible. ¿Cómo es posible que uno mismo sea deshonesto consigo mismo? Eso me parece eso me deja a mí como perplejo. Y la otra cosa, ¿será por lo que decía Richard Feynman de que la persona más fácil de engañar es uno mismo? Bueno, pudiera ser porque uno siempre busca algún pretexto para justificar sus propias acciones. Una. Ahora, lo que dices es para llorar, pero para llorar por ambos lados, ¿no? O sea, por el lado em, de su realidad. O sea, es bien difícil si nos ponemos a ver. Fue hijo único, primer detalle. Segunda, fue rechazado por sus padres. Dime cuántos seres humanos aguantan el ser rechazados por los padres. O sea, eso ya es un detalle. Por otro lado, fue un niño mimado. Y ustedes saben que cuando hay padres que miman a los niños, en realidad están generando una personalidad egocéntrica que eventualmente pues quiere todo a su favor y bueno, ahí ya, o sea, hay muchos agravantes en la vida de Judas que son no justificantes para lo que hizo, porque no, de ninguna manera, pero ayudan a entender un poco lo que había en su mente. Desde luego nada justifica que haya traicionado y menos de esa manera a su maestro, que obviamente transformó o intentó transformar su vida misma y todo su contexto anterior. No, ahora, no nos toca tampoco a nosotros juzgarlo, ¿no? O sea, a mí me da pena porque un niño que es tratado de esa manera o rechazado por sus padres, yo siento que debe de sufrir muchísimo. Y todo lo demás, bueno, se deriva de la misma formación. Por eso ahí vemos la importancia del hogar, la importancia de los padres, la importancia de la madurez de entender lo que es un hogar y la formación de un niño desde los primeros años. Aún nos falta mucho para entender bien eso. Y bueno, vamos a ver qué opinan los demás porque podemos hablar toda la noche. Adelante, Aníbal. Pero, bueno, sí, Aníbal. Sí, una cosa importantísima que yo encontré es que el doctor Sadler, que era médico y luego psiquiatra y que fue a Europa y estuvo con Sigmund Freud y conoció también a Carl Jung, él era experto en analizar personas, en analizar lo que caracterizaba a una persona de otra. Y leí yo que cuando vio este escrito, porque los escritos de la cuarta parte se publicaron después porque recibieron autorización los seres intermedios para publicar la historia de Jesús. Pero cuando el doctor Sadler leyó estas cosas o conoció estas cosas de los 12 apóstoles, ahí fue cuando totalmente se convenció y en la veracidad de la revelación y nunca más tuvo dudas, porque él siempre con su entrenamiento como psiquiatra o como su entrenamiento descubriendo espiritistas y gente que hacía trampas para convencer a la gente de cosas que no sé dónde,
pues para descubrirlos y denunciarlos o algo así. Pero cuando leyó esto, quedó totalmente convencido de que la revelación era verídica. Ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo, leí esa parte también, interesante, ¿no? Ujú. Gracias, Aníbal. A ver, sí, Octavio. Fíjese que este es un caso muy interesante. Yo al principio preguntaba, bueno, ¿por qué Jesús no hizo nada por ayudar a Judas, ¿no? Pero después me encontré un texto que está en el libro que no encontré ahorita, pero ustedes lo han de conocer, donde dice que a veces lo que se escribió en esos tiempos no es para las personas que vivieron en esa época, sino es para los que fuéramos a ver estas enseñanzas a futuro. Por ejemplo, para la época en que nosotros ahora nos encontramos y que tenemos la oportunidad de leer el libro de Urantia. Entonces, ahí es donde nos muestra de algún modo que debemos de tener cuidado y no caer en las mismas condiciones, ¿no?, que vivió este ser, para que no nos confiemos. Bueno, yo así lo veo. Aunque él tuvo el privilegio de vivir a un lado de Jesús, ¿no?, y de tener directamente sus enseñanzas, no alcanzó él la salvación, ¿no? De algún modo este libro lo dice. Inclusive hasta lo, no recuerdo la palabra correcta, ¿no? Pero a nivel del universo fue separado, ¿no? Fue de alguna manera eliminado o quitado. Pero es por eso es que lo dejaron así, porque yo a veces me pregunté, bueno, ¿y por qué no lo ayudó Jesús? ¿Por qué no lo cambió? Porque hizo otros milagros que pudo cambiar muchas cosas, pero en el caso de Judas no. Y en el caso también de los dos hermanos Alfeo, también es una situación de reflexionar. Quiere decir que Dios es para todos, ¿no? De alguna manera, Jesús, con esa vivencia que tuvo con ellos, pues nos demostró que era para todas las capacidades. Inclusive el libro de Urantia dice que habemos seres que somos de mente normal, subnormal y supernormal, ¿no? Entonces, de Ujú. alguna manera se comprueba ahí, porque todos los apóstoles tenían diferente nivel de intelectual, y eso es para mí una enseñanza, ¿no? Y Sí. sobre todo para estos tiempos, a lo mejor en aquel momento no se veía con mucha claridad o no había manera de saberlo, pero ahora que lo hemos visto, también se cumple con lo que dice el libro de Urantia, que muchas de las enseñanzas de Jesús en esos tiempos no era para a esa época, sino era para nosotros que ahora tenemos la oportunidad de leer el libro. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias a ti, Octavio, muy amable. José Luis, Luigi, adelante. Pues sí, de lo que dices del origen familiar, de los conflictos que luego se tienen como hijo y como hemos visto, el conflicto que tenía Judas con respecto al núcleo familiar, pues no le daba mucho en sí para ser amoroso como, pues como muy mala la comparación, pero la vida y la infancia de Jesús. Eh, Pero yo quiero leerles en el documento 174, donde dice, y aunque lo dijo con belleza y con bondad, a este tipo de personajes nacidos en un hogar con muchos conflictos, yo creo que a él no le cayó muy bien lo que Jesús le dijo al final cuando estuvo con los 12 apóstoles. En el documento 174 dice que el martes por la mañana en el templo, a eso de las 7, ese martes por la mañana, Jesús se reunió con los apóstoles, el cuerpo de las mujeres y unas 2 docenas de otros discípulos promitentes en la casa de Simón. Para no leerles todo el texto, pero al final habla con Jesús, digo, con Judas, y le dice esto. Y a Judas Iscariote le dijo, Judas, te he amado y he orado para que tú amaras a tus hermanos. No te canses de hacer el bien y quiero advertirte que te cuides de los senderos resbalosos, de las lisonjas y de los dardos envenenados del ridículo. Entonces, como quiera que sea,
Si te dicen las cosas bonitas y es un hijo que ha tenido problemas en la familia, bueno, pues lo ha de haber tomado por pues mal. Este tipo de comentarios, eh, como cualquiera de nosotros nos dice cualquier persona de esta naturaleza, y depende el receptor cómo esté recibiendo el mensaje, pero estamos hablando de Judas Iscariote. Simplemente cambia las cosas Jesús en una manera muy amigable, pero en aquellos tiempos andar de barbero y de lambiscón, que eso es la palabra lisonjas, y tocar el ridículo, pues le ha de haber tocado las fibras más sensibles a Judas, y considero que algunas de las cosas que fue juntando, pues le sirvieron para que al final de cuentas, ya en un momento determinado, arrepentido, bueno, pues tomó la decisión de con la mano en la cintura traicionar al maestro. Muchas gracias, José Luis. Sí, es difícil analizar la psicología que hay en su mente. Una cosa que nos sirve ahora las revelaciones para entender que no fue el tema de las monedas el móvil para meter. O sea, vemos que hay muchas cosas más que una traición por dinero. O sea, porque creo que pensándolo como las 30 monedas, eso es como un acto vil por dinero. Pero ya vemos que el tema iba más profundo, iba hacia otro lado que ya tenía que ver con con una profundidad psicológica, personal, de vivencia, de experiencia, de sufrimiento también, ¿no? Es otro el tema. Adelante, Valdemar. Sí, sí, de acuerdo con eso de las monedas, porque ni siquiera él sabía que le iban a dar esas 30 monedas, eso se ve después. Él esperaba otra cosa, esperaba que lo felicitaran y que le dieran un puesto ahí de prominencia ahí con los sacerdotes. Fue una sorpresa para él recibirse y ni lo dejaron entrar, parece. Entonces y qué bueno que dice ahí el libro que no fue la causa, porque sabemos que no fue la causa, porque ni siquiera sabía que le iban a dar eso. Ujú. En cuanto a lo de Judas, de que lo repudiaron, dice ahí sus padres, porque Judas era rebelde de naturaleza, o sea, los padres lo tenían consentido cuando estaba con ellos, pero él se fue a seguir a Juan. Y eso va de la mano con cuando recibe el llamado a las personas. Lo que pasa es que Judas después pues, se desvió, pero él andaba buscando la verdad, andaba buscando algo diferente. Entonces, al seguir a Juan, sus padres lo repudian y luego se pone con Jesús y imagino que todo esto fue un proceso en base a su educación y a su formación se fue degenerando. Y la otra cosa que decían ahí de que por qué Jesús no cambió, pues hay una parte, no sé, en el libro y lo repiten varias veces, que ni las autoridades más altas ni la divinidad, la única prohibición que tienen todos los seres celestiales es el libre albedrío. Entonces Jesús lo dejó seguir. Y lo que me llama la atención, digo, Jesús pues ya tenía tenía su naturaleza y de saber todo, pero yo me imagino que Jesús de repente no quería ver más adelante, porque pudo haber adivinado que Jesús lo iba a traicionar desde el principio, pero a lo mejor había muchas cosas que Jesús las velaba para que se fueran dando las cosas naturalmente y no intervenir, pero sí es bien importante saber que Jesús respetó el libre albedrío de todas sus criaturas, como lo hacen todas las criaturas celestiales. Creo que es la única limitante que tiene toda criatura del universo de el libre albedrío. Entonces, yo me imagino que por eso Jesús no dijo no, que sigue, y sí dice ahí que él intentó por muchos medios, pero pues no se pudo porque Judas no quiso. Ujú. Gracias. Gracias, Valdemar. Adelante, Octavio. O sea que Judas de alguna manera nunca nació nuevamente, ¿no? Del espíritu.
Aunque fíjese qué curioso, vivió con Jesús, convivió con él, estuvo muchos años con ellos, pero su mente, su conciencia, no sé si ellos ya tenían ajustador de pensamiento, pero al menos los espíritus ayudantes de la mente de alguna manera nunca le permitieron, o él pues a nivel consciente nunca se quiso comprometer, ¿no? Nunca recibió esa enseñanza, entonces nunca pudo vivir comprometido con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces quiero pensar que Judas nunca nació del Espíritu, por eso es que al fin de cuentas pues se perdió y Jesús lo dejó como un ejemplo para nosotros ahora que aunque tengamos el conocimiento, tengamos la revelación, si no nos comprometemos, pues nos va a pasar lo mismo que a Judas. Sabemos el conocimiento, ¿no? Sabemos lo que debemos de hacer, pero si no nos comprometemos y realmente no espiritualizamos nuestro interior, no vivimos a través de las enseñanzas, pero espiritualizados, o sea, dejar lo que dice el libro, la mente animal y ser un ser espiritual, pues corremos el riesgo, ¿no? De que nos pase lo mismo. Interesante como ejemplo. Ya. Gracias. Muchas gracias a ti, Stiller. Gracias. Marcelo, adelante. Sí, gracias. Ah, bueno, esta noche en dos sesiones y solo rescatar que en esta lectura tan minuciosa del carácter de los 12 apóstoles, eh, es como que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, ver los motivos por los cuales Jesús eligió a cada uno de sus apóstoles. Pero otra cosa también interesante que me ha parecido en esta lectura son los motivos. Cada uno de los apóstoles le gustaba a Jesús, ¿no? Ya sea como en el caso, por ejemplo, de Mateo, el carácter equilibrado que menciona, ¿no? De ver a Jesús en ese balance tan grande que tenía en absolutamente todos los aspectos de su vida, inclusive a Judas Iscariote, ¿no? Que había un rasgo muy importante de la personalidad de Jesús que lo atrajo. Y por supuesto que los 12 apóstoles son una muestra de lo que son las distintas personalidades que hay en este mundo. Así que muy interesante este documento para ver esas dos caras de la misma medalla, ¿no? La visión de Jesús, de sus apóstoles y los rasgos distintivos de Jesús eh, que atrajeron a sus apóstoles hacia él. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, en realidad a lo largo de los documentos que siguen vamos a ir ahondando más en las personalidades y las reacciones de los apóstoles y definitivamente vamos a hablar mucho más de Judas, ya que se acerca el momento de su actuación especial, ¿no? Adelante, Aníbal. Ah, no, era simplemente para comentar algo que dijiste, Florecita. Dijiste que los papás de Judas le formaron la personalidad. Yo creo que lo que quisiste decir es que le formaron el ego. Oh, ok, tienes toda la razón y gracias por el detalle, porque sí, bueno, tenemos de la forma humana ubicamos el tema de la personalidad como un perfil psicológico, biológico, etcétera. Y quizá es no del todo adecuado decir personalidad en cuanto a ese perfil psicológico. Lo que pasa es que se hace de uso generalizado. Ya sabemos hoy, gracias a la revelación, que lo que es la personalidad es lo que nos da, nos hace ser una realidad en el cosmos. Sí, efectivamente, tienes razón. O sea, quizá dije, y bueno, lo usamos de manera coloquial, decir personalidad, pero sí, es un perfil psicológico lo que se le fue formando en base a la educación e interacción con sus padres cuando era niño. Ujú. Gracias, Aníbal. Valdemar. Sí, sí, con respecto a lo que decía Octavio de lo del ajustador, yo la verdad no sé si Judas o los apóstoles tenían ajustador. Lo que sí sé es que sí recibían ajustador algunas personas antes de que Jesús eh, nos lo diera a todos. Después de la resurrección, todas las personas con una mente normal lo tenemos.
pero lo hayan tenido o no, aquí la cosa es que ya está, ahorita lo tenemos todos, o sea, el asesino más, el político corrupto, el asesino, tienen un ajustador de pensamiento, todos. El espíritu de la verdad se derramó sobre toda carne, dice ahí está. El chiste es que le hagamos caso. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que la cuestión del ajustador es un regalo que Dios Padre da, pero es cuestión de cada persona que lo acepte y lo utilice como debe de ser, porque, pues no, yo me imagino que los apóstoles tenían ajustador, pero de nada sirve si no lo aceptas, si no le haces caso, ¿verdad? Entonces, Ujú. Ese es un muy buen punto, Valdemar, porque en realidad, efectivamente, todos los seres humanos tienen ajustador a partir de que se fue Jesús, e igual el Espíritu de la verdad, pero antes de ello no era a todos más que los que llegaban a cierta condición que hacía posible tener un ajustador. En realidad desconocemos esa parte en los apóstoles y en Judas, por supuesto, ¿no? Aníbal, adelante. Eh, Cuando Florecita estaba leyendo lo de Judas, yo pensaba también de que Judas no tenía ajustador, pero los demás sí lo tenían para mí porque recuerden que cuando Caín se arrepintió sinceramente frente a Eva, eh, recibió el ajustador. Y los demás apóstoles eran sinceros para mí, pues, y creían con mucha sinceridad, con mucha honestidad en las enseñanzas de Jesús. Cuando una persona tiene ese nivel de sinceridad, le llega el ajustador, si no lo tiene. Es interesante, es todo un tema para conversar al respecto. Ujú. Muy interesante, buen punto. Ok, bueno, vamos a seguir hablando de Judas, por supuesto, de aquí hasta el fin de la cuarta parte. Y probablemente vamos a tener conversaciones más profundas al respecto. Es interesante. Bueno, por el día de hoy creo que hemos terminado. Le paso la palabra a Carlitos para que despida la sesión. Gracias, Flor. Sí, realmente este documento es como la introducción a esos 12 apóstoles. Durante los documentos que vamos a seguir leyendo hasta terminar el libro, pues vamos a conocer mucho más acerca de ellos y aprender más de, de su vida y de cómo pensaban, cómo actuaban, etcétera. Hoy, este documento para mí es como una introducción, una presentación con una información básica e importante, desde luego, pero vamos a saber mucho más de ellos después. Así que les agradezco muchísimo su presencia en el día de hoy, su participación y que tengan un buen resto de día y un feliz fin de semana. Y hasta entonces el próximo jueves, Dios mediante. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, Chao, bye. chao, Dios muchas les bendiga a bendiciones a todos. todos. Gracias. Buen Hasta fin luego de... a todos, Bendiciones. un abrazo.